Aquí no hay servicio de agua, drenaje, no tienes ningún servicio. Aún no tenemos servicios de agua. Este fue tu primer sonido. Primer sonidito así de estas bocinas ya no las tenemos, pero esto fue lo que, pues ahora es mi sueño, llegar a tener como, no sé, como el señor Pedro Perea, Siboney. Siempre. Bueno, tú como mujer para cargar esto, ¿qué tal? ¿Se siente pesado, no es pesado? ¿Cómo lo ves? Sí, muy pesado. Salí a trabajar muy temprano, a los 9 años yo era chalán, pues recibía maltratos de los maestros. Lo agarré con el esmeril de sierra, pero fue por la pasión del baf, agarró y fue como me agarró aquí todo esto. Llegué incluso a ver hasta mis cuerdas de los dedos. Te voy a decir, mira, de corazón, te voy a dar para que tengas algo para que... ¿Qué tal amigos de Richard TV? En esta ocasión pues ya lo vieron, vean nada más hasta dónde se viene Richard TV. Venimos a buscar un talento sonidero y como lo hemos dicho, siempre buscamos esos sonideros que necesitan una oportunidad, que tienen un gran talento y no solo eso, que tienen muchas ganas y la disposición de trabajar. ¿Qué tal amigo? Buenas tardes, soy Richard TV. Sí, dime. Oye mi querido rumbalero, ando buscando, pero fíjate, te soy honesto, ya volteé por un lado y por otro lado, nada más veo puras hierbas, no encuentro. Hay una casa con láminas de asbesto, hay una ahí que estamos ahorita, voy a encuentro. Ok, ¿de qué color es tu puerta? Sí, es color maderita, yo voy a salir. Vale, ahorita te toco, vale, creo que estás en el baño, ¿verdad? Se escucha mucho eco. Vale, voy para allá. Tenemos también las playeras de Richard TV para todos aquellos que las quieran adquirir. Ya lo saben, las nuevas playeras de Richard TV. Ahí están los nuevos modelos y diseños. Y si quieren algún otro diseño, vean aquí estamos el otro diseño, que ahí está Chabeli mostrándonos. Para todas aquellas chicas que quisiesen una playera de Richard TV, pues ahí está. Habemos llegado. Buenas tardes, Electra. No, ¿verdad? Porque no salir con los del Electra. No, van a abrir con el Electra. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estamos? Amigo, ¿cómo estamos? Bien. ¿Qué tal, mi buen Richard? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Mira, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, pues mira, aquí las cámaras de Richard TV venimos a conocer tu gran sonido. Muchas gracias, mi Richard, por habernos visitado. Pues gran sonido, pues gracias el favor que me haces, ¿no? Pues ya vamos empezando, ahí vamos poco a poquito y muchísimas gracias por esa palabra, ¿no? El gran sonido. Fíjate que algo que me llama mucho la atención y te lo digo así abierto a todo el público de Richard TV, mucha gente me ha dicho, Richard, dale oportunidad a esos sonidos y yo esto que hago contigo, pues luego de todo corazón y luego para que otras personas volteen a ver tu trabajo y pues también las grandes ideas que tienes como sonidero. Sería algo muy padre, ¿no? Para mí y para mis hijos, que vamos iniciando en este ambiente. Fíjate, estamos viendo la colonia porque creo que es una colonia que va empezando, ¿no? Y hay veces que pues la vida te toca así, ¿no? Hay veces que quisiéramos tener todo en la vida, pero pues tú eres un gran ejemplo de que pues las cosas se pueden, no importando de dónde vienes, pues para lograr algo en la vida. Así es, todo cuesta y cuesta mucho. Sí tenemos que sacrificar muchísimas cosas, digamos, a lo mejor a veces nos tenemos que limitar en algunas cosas para poder meter otras cosas y ir avanzando poco a poquito. ¿Cuánto tiempo ya viene esta colonia? ¿Cómo se llama esta colonia? El Nuevo Naranjo. Aquí en esta colonia llevamos 2 años, entramos al 3er año que va corriendo. Es lo que llevamos de tiempo aquí. ¿Y ahorita con quién vienes? ¿Quiénes son tus chavos? Son mis hijos, Jorge. Iván. ¿Y quién es el que más obedece? Pues los dos. Eso solo obediente, los dos. ¿Tienes equipo de audio? No, sí tengo un poco de equipo de audio. Sí, si gustas te lo puedo enseñar, lo puedo mostrar. Claro que sí. Adelante, estás en tu casa y discúlpanos el tiradero, dicen como todos. Cierren los ojos. Jonathan, cierra los ojos. Pues bien, mis amigos, vamos a pasar aquí con mi querido amigo, pues que estamos viendo. Mira qué bonito. Y vean nada más, hasta el gallo tienes que sea bonito tu gallito, no pica, De hecho, este gallito que tengo ahorita, pues sí como lo ves, mi Richard, se acerca un perrito y se les bota, ¿no? Y los picotea. Y si el perro es bravo, los hace llorar y se los bota y se los lleva corriendo hasta donde los alcance. Bravo, ¿y cómo se llama el gallo? Claudio, le puse Claudio. Sí, le pusimos Claudio. Miren, nada más, estamos viendo de este lado, pues, mi querido amigo rumbalero, que pues está aquí, teniendo su equipo de audio. Platicar contigo y verte lo que tienes, me hace recordar a un sonido que hace mucho tiempo yo grabé allá en León, Guanajuato, y me lo decía mucho público, es que Richard, estos sonideros, que muchos se reflejan en su emoción, en su pasión, por querer ser alguien. Aquí se sacrifican muchísimas cosas, es una de que se sacrifican. Podemos a lo mejor a veces quedarnos por querer un aparatito, podemos quedarnos a un poquito a lo mejor de otro antojo y para poder echarle, ir llenando cosita tras cosita, ¿no? Lo que nos va haciendo falta y ese es nuestro gusto, ¿no? Es un gusto de nosotros, mío y de mis hijos, porque pues prácticamente ellos son los que van al frente, ¿no? Ellos mueven todo, yo nada más voy, les conecto y listo. ¿Cuánto tiempo
tiempo llevas tú con tu sonido? Mira, hace unos meses atrás, tuve una plática con este amigo Pisga, y le decía yo que en el 2007 habíamos tenido por ahí una paginita que habíamos hecho por ahí una tardeada muy pequeña con este amigo de Sonido Son Carioca, otro que era Sonido La Rumba, unos amigos pequeños, ¿no? Fue como por el 2007. ¿El nombre del sonido de dónde lo saca? Le había comentado a este amigo Pisga, le dije, ¿sabes qué? Este nombre, porque yo le ayudaba al señor Gabriel Herrera y Agustín Herrera de Sonido Rumbero y Sonido La Rumba. Los conocí hace mucho tiempo. Entonces dije, no, pues, ¿cómo le pondré al mío, no? Entonces, lo único que puse, dije, no, pues, fui metiéndome, así como me decías tú, rumbandela, ¿no? Pero dije, no, rumba talero, yo así como que palabreaba, ¿no? Pero dije, no, se escucha mejor rumbalero, no he escuchado ninguno. Dije, bueno, agarré ese nombrecito que a mí me agradó y dije, bueno, se oye como que muy de rumba, ¿no? Entonces, ahí agarré yo de ese nombre. ¿Te dedicas solamente al sonido o también a otras? Tenemos, a veces nos queda trabajito, digamos, de construcción. Albañil, sí, me dedico a la albañilería. Ellos van conmigo a trabajar y dentro de ello, pues, nos dedicamos a esto. Esto que tú adquiriste, ¿cuánto tiempo tardaste en comprarlo o cómo le hice para comprar este audio? Mira, estos bafletos que ves aquí están vacíos todavía. Estos de acá, nos faltan todavía bocinas. Me los vendió el amigo de Sonido Tucán. De hecho, quería una lanita. Yo no voy a decir el precio, ¿no? Porque sí nos aventó la mano y dije, bueno, después nos dio 11 de estos, nos fuimos pagando poco a poquito. Todavía tengo por ahí una pequeña deudita muy chiquita y lo tenemos que ver, ¿no? Para liquidar esa deuda pequeña que tenemos con él. Ya no es mucho. Si acaso son los de 2 cajoncitos más o menos que se le debe, pero ya estamos por llegar a su casita y sí, gracias. ¿Qué te parece si en vez de la oportunidad de que el público de Richard TV conozca tu equipo de audio y lo mostremos? ¿Qué te parece? Y pues de ahí pues nos salga chamba. Sí. Vamos, véngase, pasamos amigo y vamos a darle. ¿Ella quién es? Es mi nuera, Aislinn. Sí, también chambea aquí apoyamos todos. Aquí todos le aventamos a los campeones. Hola mis amigos, estamos viendo cómo pues trabaja el staff. Sí puede. ¡No va a tropezar! Ahí va medio metro nada más. Eso. Órale, mi querido, Tú puedes, mi querido. Bueno, te ayudamos. Oye, sí cansa, ¿verdad? Sí, está pesadito, está muy pesado. Pero sí algún ejercicio. Pues vean mis amigos, vamos a ayudar a ese hombrito para que vea la banda que Richard también le mete mano. Esos también, ¿verdad? Esos sí pesan. A ver, vamos a ayudarle. Lo bajan o se van así, nos vemos, amortito. Cuidado. Ya estaba el audio. Es pesado, mi Richard, ¿verdad? Sí. Oh, bien pesadísimo. No es fácil, esto cuesta mucho. Para ir a hacer pues a dar una alegría ahí a la gente cuesta mucho, cuesta bastante. Hasta la hernia te va a salir aquí, ¿eh? Está bueno el chisme, ¿verdad? Bueno, y más con mi amigo el Willy. ¿Qué pasa, señor Willy? Nada más nos ven y nos ayuda, míralo nada más. Nos ven sufrir, no nos ayuda. Aquí estamos. A ver, ¿qué más nos faltamos a sacar nada más? Falta uno. ¿Y si hay luz aquí o cómo le hace? ¿Qué te crees? Que tenemos un poco de luz? No muy fuerte, pero sí nos alcanza para abastecer un... ¿Cómo le hacen? Porque veo que no hay postes de luz. ¿Cómo le hacen para cargar toda la luz? La verdad, estamos agarrando luz pues desde allá afuera, ¿no? Estamos como que al 1,5 kilómetros. Nos cooperamos con mucha gente y con 10 personas. Y pues así traemos la luz desde allá afuera. Aquí no hay servicio de agua, drenaje, ¿no tienes ningún servicio? Aún no tenemos servicios de agua. Aquí nos abastece agua, la pipa de agua. Aquí viene cada 2-3 días y nos está dejando agüita. Entonces tenemos nuestras fosas. Todavía no hay servicios hidráulicos. Todavía padecemos un poco de ello. Bastante. La realidad, eso es una realidad que a veces pues el público no sabe, pero pues no todo es color de rosa, ¿no? Y al final de cuentas, pues yo creo que ustedes valoran mucho eso. Este fue tu primer sonido. Primer sonidito, sí, de estas bocinas ya no las tenemos, pero... Esto fue lo que con esto iniciamos. Después ya empezamos allá. ¿Cuál sería tu sueño para ti como sonidero? Mi sueño, pues es llegar a tener algo, ¿no? Pues poco a poco. Sí quisiera algún día llegar, pues, es mi sueño, llegar a tener como, no sé, como el señor Pedro Perea, Siboné, el señor Mayín, el señor Zenolámico. Pues he visto a todos ellos, solo a los que más sigo, pues, por medio de las redes, pero he visto a más, al señor Ariel, el Travieso, no sé si lo viste por ahí, si Ariel el Travieso. Estuvimos cuando fue las inundaciones de acá de Culturas, pues nos mezclamos, ¿no? Nos metimos ahí y fuimos a apoyarlos también, nos dieron chance de caminar, ahí estuvimos caminando. Tenemos un video por ahí donde estamos ahí caminando. Yo les decía, no, pues si gustan, yo les coopero eso, ¿no? Con mucho amor batallado. Aquí se está batallando, pero ahí vamos. ¿Qué vamos a sacar? ¿Será todo ya? Sería todo. Porque nos falta el rack. En estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando, en estos momentos
A ver, estamos aquí con la nuera. Vemos que también tú le echas, ¿verdad? A cargar. A veces, no siempre. Bueno, tú como mujer para cargar esto, ¿qué tal? ¿Se siente pesado? ¿No es pesado? ¿Cómo lo ves? Sí, muy pesado. Para una mujer sí. Es pesado y cansado. ¿Qué te dice tu suegro de que te ve trabajar? Ay, ¿Sí me paga? echa porras. ¿Sí pago o no pago? Sí, sí, sí. Ya sí. te pago con su hijo. La mejor paga que me puedo dar. Ahí está, vean mis amigos, ahora sí ya acomodamos. Mi rumbalero, a ver. Sí, Este es el robot que tú trabajas. esta es la concepto que trabajamos nosotros. Cuando, bueno, vino el otro amiguito, el Pisga. gran amigo Pisga, le dijimos que teníamos estas, que a veces manejamos con Bluetooth cuando estamos descansando ahí nomás. Después nos vamos a esta Newmark, es una marca Newmark. La armaste, tú hiciste el Así es, el propósito. justo lo hicimos nosotros, así es. Nosotros la hicimos, la hizo mi hijo, pues yo también ahí le estuve ayudando, pero bueno, ahí lo que podemos hacer con nosotros mismos, ¿no? Pues es importante, ¿no? Que a veces ustedes pues valoren y con eso cuidan hasta las cosas, ¿no? Porque sabes el valor que te costó, el que no a veces dejas que cualquiera le meta mano porque sabes que pues un botón, una falla o algo pues cuesta mucho, Sí. es una reparación, ¿no? Sí, nada más tan solo que se descompongan las salidas, ya no tenemos audio, ya nada, o un botón se llegue, no sé, a apretar mal y ya se nos desvió por ahí, ya chapeamos de ese lado. Este rack lo hicimos con maderita que fuimos encontrando por ahí, este lo hicimos también. O sea, este lo Nosotros encontraste también, no. Bueno, lo hicimos nosotros. Pero no es como el pato, el sonido pato que un día dice que se robaba las tablas de las construcciones, tú no, ¿verdad? No, mi Richard, no, nosotros no. Nosotros si lo vamos por allá, el señor, me vende ese cachito de madera. Sí, Te lo llevo. pero digo, para algo nos ha de servir. Y la completamos y hicimos con los cachos que nos vendieron, hicimos esto para meter nuestras cositas. Trabajaba así libremente, nada más con este ecualizador. Pero no, veía que no me faltaba un poco de grave. Y bueno, hasta la fecha nos falta un poco más de grave, por lo que no tenemos lo suficiente, ¿no? Yo he visto que muchos dicen, no, pues es que necesitas un DMX, un ecualizador DBX con bandas, muchísimas bandas, un crossover. No sé cómo me dijo otro nombre, no me recuerdo, pero para que te pueda soltar bien el golpe del grave. Entonces dije, bueno, pues sí, yo creo que sí, pero digo, pues cómo no, pero con calmita y con ayuda, ¿no? De Dios, porque pues esto no se hace solito, muchachos. ¿Cuál es la diferencia que tú marcas como sonidero que a lo mejor sientes que te identifica a diferencia de otros sonideros? En la potencia, ¿no? Una claridad en grave muy bonito, ¿no? Y el mío, pues a veces escuchaba como que, o sea, como que quería sacar la bocina y el cartón. Dije, Sacaba la bocina con todo y... dijo, ya, pues ya mejor aviéntale una piedra para que se escuche más cartoneado. Digo, no, ¿Tú el eres el audio. que locuteas o quién locutea? Más él tiene el cargo de locución. A veces yo como que ya no me animo, yo de verdad. Pero sí me llegué a ¿Qué edad votar. tienes, mi querido? Tengo 40, voy para 47 años. Oye, estas no son de la iglesia, ¿verdad? ¿O... Le dije a mis hijos que si no eran de por ahí de una parroquia, pero dije no. Pero no, ahí está. Habiendo misa, ¿no? Sí, todo está tranquilo, todo está normal. Ya que el público lo está viendo, ¿estos cajones tú los hiciste, los mandaste a hacer, como nos estás explicando? O platicas un poco porque pues, sé que son un poco hechos a mano. Sí, nosotros los hicimos a como que nos iban a quedar bien. Es MDF, bueno, ya me grabé el nombre porque allá mi amigo Pisga me dijo, es MDF, sí, está bien. Esos bablistos llegaron, wow, casi nos obsequiaron. ¿Cuándo te vas a hacer este baflecito? Mira, te voy haciendo las cosas. Le trabajé a una señora acá adelante, le hice una chambita cuando llegamos aquí, pues aquí llegamos sin nada. Y me dijo, tengo madera ahí para bardear. Dije, no, es que esa madera no quiero así, como que me empezaba a entrar así, lo que es que no, está muy lejos para poder hacer algo, ¿no? Dije, no, pues sí me entró la locura. Tuve un esmeril con la sierra, decían mucho, oye, tengan cuidado, y no hice caso, ¿no? Por andar haciendo este tipo de trabajos. Yo me agarré con el esmeril de sierra, pero fue por la pasión del baf, como que se me atoró esa, porque fue un descuido mío, ¿no? No le echo la culpa al aparato, fue un descuido mío, se jaloneó. Y que me agarra, yo tenía una camisa de manga larga y agarró y fue como me agarró aquí todo esto. Llegué incluso a ver hasta mis cuerdas de los dedos y pensé que iba a perder mi mano. Dije, híjole, Dios quiera que no, así lo dije, ¿no? Entonces dije, pues no, aquí estamos todavía. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado? Y así me iba a trabajar, no podía descansar porque dije, pues a veces nosotros somos como hombres, tenemos que meter el sustento a casa, pues nadie nos va a dar. Tú sabes que aquí te tienes que ir a la batalla para poder traer siempre el sustento a casa. Y no hubo descanso, me dijo, no, tiene que descansar mínimo un mes. No lo hice, el siguiente día yo estaba trabajando. Así me Con el dolor en el... Con el dolor en la mano, con gasas y todo ahí cosido, pero... ¿Cuál es el sistema de los límites? Ok, todas son JLT. Esas sí las fuimos comprando poco a poco. Bueno, los Yorbi, estos también Yorbi, compraste también ya estos. Ya hechos, así es, ya los agarramos. Nos dieron chance de ir pagándolos poco a poquito. Son como, ¿qué son? Dios. ¿Qué son? ¿Rebotitos o cómo son? Unos turbitos, Mini ¿no? Yorbi, Turbitos, ¿no? Mini turbos. Unos mini turbos. Son de 15, pero
las bocinas son pro son, pero les metes un grave, tienen el imán grande y tienen una respiración por aquí así más o menos. Patean, no te imaginas, o sea, si soy dije, no, pues ya empezamos ahí más o menos. A patearle. Ya pasamos a patearle al grave. De este lado estamos viendo estas que son igual. Igual bocinas son JLT y disparan como si fueran 18, son como bocinas, casi se oyen como las 18. Casi la mayoría de esto, pues como es tú, es armado, otras cosas tú las preparas, las acomodas y algunas de estas pues buscas, ¿no? Que se escuche bien, que el público o las personas que te han visto trabajar, ¿qué opinan cuando ya escucha conectado todo el equipo de audio? Que por ahí no me gustó, ¿no? Por ahí hay unos comentarios de 26 cuando viendo a este amigo Pisga, cuando saqué el nombre de sonido rumbero y sonido la rumba. Dice, dijo una grosería, ¿no? Que pues al mío también le voy a llamar llantalero, ¿no? Dije, bueno, no le contesté, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor el amigo está amargado, no sé, o le falta, pues, que le deje la alegría en su corazón, ¿sí? ¿No? Pues yo no sé si tengo humildad, si a lo mejor lo dijo de buena onda, mala onda, pero bueno, pero todo lo demás fue positivo. ¿Cuánto cobra de sonido rumbalero por tocada? Con este poquito así, mira, a ver, mi Richard, no sé si soy muy alto, muy barato, no sé. Con este poquito así como estamos, aquí cerquitas para los vecinos. Con las 2 trompetas de la iglesia, con el bable y con todo esto. Con este poquito así como está. Es muy caro, 2,500 pesitos, digo. 2,500. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 horitas, digo. O sea, 5 horas. Y nos vamos ahora sí que también nos vamos a distraer y nos vamos a la alegría, ¿no? De la gente que pues, va a recibir todo ello, ¿no? Del audio. Bueno, por allá afuera pues ya sería otra cosa, pues ya sería que nos pusieran el transporte. Por ejemplo, fíjate, eso que me está diciendo es importante, ¿no? Para que el público vea la magnitud a veces, pues, de lo que ustedes invierten como sonideros y de lo que ustedes cobran, pero también de esos 2,500, ¿cuánto vas a ganar tú? Porque al final de cuentas, todo lo que recibes tú, pues, me imagino que no todo es para ti. Mira, Mircha, sí, hace muy buena pregunta. He escuchado muchos, como personas dicen, es que quieren cobrar los millones, ¿no? Quieren cobrar hasta las perlas, ¿no? Como dicen. Pero fíjate que 2,500, pues, para mí, bueno, yo que lo voy viendo de esta forma, pues, no es muy caro, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del transporte, por decir, de aquí a, pues, para allá, más para allá, ¿no? De Chalco, me cobran de 1,200 pesos. ¿Y cuánto me va a quedar? 1,300. Entonces, esos 1,300 tengo que darles aquí. Bueno, tenemos que repartirnos. No nos quedamos con nada. Y de eso mismo que tenemos, a lo mejor ya compramos un cablecito, ya compramos otro plug. Y la gente piensa que todo es para uno. No, también tenemos que aventarle. Aunque se ven así feitos, ¿no? Pero le tenemos que darle un servicio, ¿no? Sí, para que no se nos vayan maltratando. Ok, claro que sí, damas y caballeros. Hoy queremos saludar a nada menos que a nuestro gran amigo Richard TV, que ya nos acompaña hoy en esta ocasión. Nada menos que con la grata presencia de nuestro amigo Mediometro, todo el staff del amigo Richard TV, claro que sí. Esperemos que sea de su agrado, claro que sí, hoy, en esta ocasión. Así que vámonos. Esta es la cumbia de los pobres. Esto para el señor Felipe, todo. Esto para el amigo Octavio, todo su staff. Dice, esa voz. ¿Eres originario de aquí de Valle de Chalco? No. ¿Dónde eres? Yo vengo de Oaxaca, pero... Eres de Oaxaca. ¿Qué parte de Oaxaca? Casi a 10 minutos del centro de Oaxaca. A nosotros nos gusta esto, que mi papá, bueno, me enseñó pues esto del audio. Yo veía a él que hacía sus baflecitos, a mí no me llamaba la atención. Él dice que se pegaba cuando llegaban a tocar los grupos de como Miramar, Acapulco Tropical. Bueno, en ese entonces mi papá pues era muy bailador, ¿no? De ellos, pues, yo creo que lo traemos ya en las venas, ¿no? Pero nada más que pues no sabemos cuándo esto se va a disparar. En algún momento de la vida se nos da. Querido Jorge, tú cuando empezaste ese sueño y viviste todo esto con tu señor padre, ¿cómo fue tu infancia? No, fue una infancia muy difícil. Yo vengo de una familia muy baja en recursos, sí, en recursos. Entonces, la diferencia de cuando éramos pequeños, soy el único hombre, tengo 4 hermanas, soy el único hombre, entre todas ellas, pues ya crecimos y bueno, pues la vida creo que nos iba deparando pues, cosas bonitas, ¿no? Hoy cuando ya estamos ya grandes o adultos, cuando ya podemos hacer mejores cosas, porque cuando eres pequeño, pues no puedes hacer nada. Vas creciendo, vas viendo las cosas de otra manera, pues es como te van gustando y cuesta mucho para hacer algo, ¿no? No es fácil. A veces carecíamos de alimentos, como mamá, como papá, pues que éramos 5. Mi papá, pues era igual de la construcción, pero pues a él le gustaba mucho la chela, ¿no? Y pues lo aguantábamos así, pues ser papá, ¿no? Mamá, pues salía a trabajar también y nos dejaban solitos, ¿no? Muy pequeños. Teníamos que aguantar, ¿no? Hasta que llegaran ellos para poder comer y veíamos cosas que quisiéramos, ¿no? Como ustedes comentaban hace rato, quisiéramos cosas, pero pues a veces
pues, por las circunstancias de economía, no se puede, ¿no? ¿Alguna experiencia de niño que hayas tenido en la cual dices, sabes qué, pues me acuerdo mucho de esta experiencia? Dije, no, pues algún día voy a ser grande y voy a sobresalir, voy a ser importante. Yo decía así, ¿no? Muchos llegaban, o sea, tenía tíos y espero, a lo mejor van a ver este video, ¿no? A lo mejor les va a dar pena o no sé, ¿no? Que me perdonen, ¿no? Porque muchas veces hasta nos llegaban a subajar o nos llegaban a decir, nos tenían como que les dábamos asco, ¿no? Porque veníamos de tierra oaxaqueña, ¿no? Y decían, ay, vamos a lavar este plato y vamos a lavarlo bien, ¿no? Échenle clasol, porque no, pues, han de tener rabia, ¿no? Esas palabras nos hicieron fuertes de muy pequeño. De ahí fuera, mi Richard, salí a trabajar muy temprano, a los 9 años yo era chalán, pues recibía maltratos de los maestros, para ayudar a mi madre para que lleváramos el sustento a casa. Llegaban a pegar hasta los no, albañiles, pues, ¿no? Sí, o sea, eran personas, pues casi manchadas, ¿no? Pues, gracias a eso, pues aprendí algo, ¿no? Por lo que aprendí, pues lo puse en práctica, lo voy poniendo en práctica cada día, porque nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces, hoy, pues tenemos esos frutos, a través de eso, todo ese conocimiento, pues tenemos estos frutos. Yo creo que, pues no me lo esperaba, ¿no? Que a veces son sueños que podemos pensar que son inalcanzables, pero sí se puede. Aquí están las cámaras de Richard TV, pues no solo eso, estamos para pues apoyarte, para lo que necesites y principalmente pues para decirle al público que pues es un sonido que también tienes ganas de seguir adelante, y yo creo que las oportunidades que tiene Richard TV de que lo ven no solamente pocas personas, sino son muchas personas. Tú también eres una persona con talento, con ganas, y que te da una oportunidad, porque muchos pueden decir, es que uno ya está grande, es que ya se te pasó el tiempo, pero sabemos que hay personas exitosas que no importa la edad, llegan a ser muy exitosas a pesar de la edad. Estás a tiempo todavía de llegar y ser una persona muy importante en el movimiento sonido. Sí, así es, mi Richard, pues con fallas, muchas, porque siempre tenemos fallas, ¿va? Yo lo único que dije, algún día voy a ser importante, y esa palabra importante es como decretarla, ¿no? Digo, a lo mejor no ahorita, algún día he de traer esto, a lo mejor algún día Dios me va a ayudar y voy a tener a lo mejor esto, aunque sea lo más mínimo, pero yo lo voy a tener un día, y créeme que la palabra, cuando tú lo dices, se hace y se cumple, y sí se cumple. ¿Hace cuánto tiempo que tú no trabajas de sonidero? ¿Qué tu última tocada que tuviste? El sábado que pasó fuimos una tocadita chiquita, pues llevamos esos azulitos. ¿Qué fue? Fiesta. Un cumpleaños nada ¿Y de más. ahí hacia atrás hace cuánto? Hace 5 meses. Hace 5 meses que no tienes trabajo. 6 meses por ahí, sí, más o menos, que no habíamos tenido ninguna tocada. Pues fíjate, amigo, ahora sí que pues Richard TV está para apoyarte, y en esta ocasión yo te lo voy a decir, mira, de corazón, te voy a dar para que tengas algo, para que tengas una tocadita, a lo mejor que no tengas, puedas sustentar y tener algo, mira. Ay, Así, Richard, de puro corazón, de verdad, de verdad, puro corazón. Mira, tómalos. Muchas gracias, mi Richard. Para que pues ahora sí que en lo que pueda ayudar Richard TV, y lo Richard. hacemos con mucho cariño para todos. Claro que sí, mi Richard, muchísimas gracias por el obsequio. Muchísimas gracias, mi buen amigo Mediometro, ¿va? El amigo Chupacabras, perdón, y la amiga Chabeli, claro que sí. Ahí está, mis amigos, pues con esta hacienda nos vamos. Pues gracias, amigo, pues un gustazo, como siempre, aquí estamos, esperamos verte pronto. Gracias. Aquí estamos, amigos, pues vénganse para acá porque están en la cámara. Aquí Richard TV llevándoles lo mejor del movimiento sonidero. Ah, no se lo diga.